se mueve donde no debería, o un escalofrío recorriendo tu espalda en la oscuridad. Hoy te presento experiencias sobrenaturales de mis suscriptores que ya rogaban por salir a la luz. Hola, han pasado 3 años desde que me ocurrió esta experiencia y la quiero compartir contigo porque no logro sacármela de la cabeza. Había regresado de la escuela. Me metí a bañar, cené y me dispuse a dormir. Entré en un sueño profundo y soñé algo demasiado extraño. Recuerdo soñar que me levantaba de mi cama, pero estaba en una casa completamente diferente a la mía. Estaba desgastada y abandonada. Sorpresivamente, lo único que se veía nuevo era mi cama. Yo salí de la casa desconcertado y con un dinero que no sé cómo llegó a mi bolsillo. Fui a un mercado pequeño que estaba por ahí y compré una dona y un café para pensar mejor, ya que a mí me estimula un poco la mente el café. Cuando iba a pagar me doy cuenta de mi voz. Era una voz más grave a comparación de la mía. Pagué y en los vidrios de la tienda me reflejé y vi que me veía anciano. Esto me asustó y recordé algo que cuando me desperté no lo había tomado en cuenta. Había un teléfono celular en una mesilla de cama. Fui corriendo al lugar donde había despertado. De camino una persona gritó mi nombre. Me volteé y era un señor que yo no conocía. Él me preguntó qué me estaba pasando. Me cuestionó la razón de por qué corría. Yo le respondí que se había equivocado de persona y solo comenzó a mirarme extraño con una sonrisa aterradora y profunda, como si me conociera y supiera mis miedos más profundos. Sentí un horror recorrer todo mi cuerpo. Yo seguí corriendo incómodo por lo que acababa de pasar. Ya estaba a una cuadra del lugar, pero por no fijarme antes de cruzar, un carro me atropelló. Solo vi las luces que se me quedaron en los ojos cegándome y me desperté de golpe en mi casa normal. Desde ese entonces no he tenido otro sueño parecido, pero aún no puedo sacarme de la cabeza lo que viví por un momento en ese lugar, ni la sonrisa macabra del señor desconocido. Suscríbete y deja que el terror forme parte de esta noche. Seguimos. Esta es una anécdota que nunca me cansaré de contar, ya que me marcó bastante desde que sucedió. Hace como 3 años aproximadamente me tomé un año sabático. Era plena pandemia y necesitaba ese descanso antes de entrar a la universidad. En ese momento tenía una rutina de sueño muy mala, probablemente como muchos en ese entonces, y me quedaba despierta hasta tarde viendo videos o dibujando en mi computadora. Yo acostumbraba y sigo acostumbrada a usar audífonos con cancelación de ruido. Entonces pues es fácil confundir los ruidos de música con los de mi alrededor. Estaba bien despierta, no había dormido previamente y no recuerdo haber estado cansada como para imaginar cosas. Eran apenas las 11 de la noche y yo dormía muchísimo más tarde. Para ese entonces mis padres, que dormían en la planta de arriba, ya estarían hasta roncando en ese punto. De la nada oí que tocaron la puerta. Aún con los audífonos lo alcancé a escuchar, por lo que me los quité un momento. No pareció repetirse y pues pensé que había oído mal. Antes de volver a ponérmelos, la voz de mi padre, muy desesperado, se escuchó. Tocaba y tocaba la puerta como loco. Yo obviamente me paré rapidísimo para abrirle, antes de que algo en mi cabeza hiciera un clic. Era casi imposible que mi padre me estuviera tocando de esa manera la puerta, y mucho menos a esa hora. Aunque fuera el fin del mundo, él me mandaría un mensaje y mucho menos perdería la cordura. Es alguien
muy tranquilo. La voz se oía anormal. Era la de él sin duda, pero se oía rara. Es algo que aún no puedo explicar. Es como si alguien la intentara imitar. Ahí fue cuando algo en mi interior me dijo que esa cosa no era él. ¿Has escuchado cómo en las películas o en los libros la gente se congela del miedo y no puede actuar? Pues me pasó igual. Yo quería gritar, pero tenía miedo de delatar que yo estaba ahí para lo que sea que estuviera tras la puerta. Simplemente mi instinto hizo que me moviera lentamente a mi cama y taparme hasta la cabeza, aunque sabía que eso no iba a impedir nada, pero me hacía sentir más segura. La verdad, ni siquiera sé cuándo me quedé dormida, ni cómo es que pude dormir en primer lugar. Al día siguiente le pregunté a mi padre y obviamente me dijo que él no fue. Ya no vivo en esa casa. Me mudé en agosto del año pasado. Y esta historia no es de las únicas que pasé yo y mis padres. Al menos ahora vivo en una casa tranquila. Suscríbete y deja que el terror forme parte de esta noche. Seguimos. Hace ya algunos años, mis vecinos eran 3 chicos de mi misma edad. Y la verdad nos volvimos buenos amigos. Un día, la hermana de uno de ellos se le ocurrió la loca idea de jugar a la tabla ouija. Yo soy del pensamiento de que las energías no deben ser molestadas y estar jugando a tentarle al diablo te puedes llegar a quemar. En fin, teniendo todo listo, entre varios intentos se logró invocar a un niño que llamaremos Andrés. El niño contó su historia y cuando le preguntaron que por qué estaba ahí, contestó que iba subiendo al cielo, pero como lo llamamos, le pareció mejor devolverse y quedarse con nosotros. Intentamos durante mucho tiempo decirle a Andrés que siguiera su camino, pero el niño respondía que no. Al principio, cuando eres nuevo en un lugar, sueles escuchar muchas historias, y vivir en un apartamento nuevo me obliga a enterarme de las experiencias sobrenaturales de los vecinos. Ahí es donde contaban de Andrés. La verdad, era un tema que no me causaba terror, ya que le tengo miedo más a los vivos que a los muertos. Pero la idea de que me estuvieran asustando no me agradaba tanto. Mis amigos, siempre que llegaban de visita, le pedían el favor a Andrés que no nos fuera a asustar y que cuando se fueran, ellos jugarían con él. Era como un ritual, ya que lo repetían cada vez que llegaban al apartamento. Un día estábamos mis amigos y yo en la sala platicando cuando de repente por el corredor vine rodando una pelota muy despacio que llegó hasta casi los pies de uno de ellos. Yo lo vi, pero decidí hacerme loco y hacer de cuenta que lo que acababa de ver o no había pasado o era obra del viento. Mi amigo recogió la pelota, sonrió y la devolvió por el pasillo de una manera muy sutil. Al instante, la pelota volvió rodando a sus pies desde el pasillo. Yo quería confirmar que era lo que hacía que la pelota regresara. Me levanté de donde estaba y me asomé por el pasillo. Ya era un poco tarde, pero aún había luz en la casa. Y efectivamente, no había nada que pudiera haber provocado el regreso de la misma. Mi amigo tomó la pelota y yo le pedí el favor de que no la volviera a lanzar. Un domingo recuerdo que nos habían dejado un trabajo en equipo. Era un proyecto final, así que todos nos reunimos y por ende llegué tarde a mi apartamento.
Eran cerca de las 10 de la noche cuando empecé a escuchar que se quebraban muchas cosas de vidrio. Sonaba como si estuvieran lanzando platos, vasos y todo lo que estuviera en la cocina. Incluso los porteros subieron pensando que fuera una pelea o algo así. El resto de vecinos salieron incluso para ver qué estaba pasando. Todo estaba apagado y solo llegué a escuchar que tocaban la puerta. Eran 2 porteros que estaban de guardia ese día. Yo tenía un miedo horrendo, porque para abrir la puerta tenía que pasar frente a la cocina. Me armé de valor y salí corriendo. Prendí todas las luces, abrí la puerta y les dije con voz casi sin aliento que por favor revisaran el apartamento. Cuando, para sorpresa de todos, la cocina, donde se escuchaban los ruidos, estaba impecable. Intenté muchas cosas durante mucho tiempo para liberar a Andrés, pero no fue posible nada. Tuve que cambiarme de apartamento y no volví a saber nada de aquel niño juguetón que me acompañó durante casi toda mi carrera. Suscríbete y deja que el terror forme parte de esta noche. Seguimos. En Colombia, en muchas partes rurales suelen tener oraciones para detener la sangre, curar una mordedura de serpiente, calmar dolores, en fin, para muchas cosas. Yo no soy una persona devota y tampoco creo todo lo que me cuentan. Por eso siempre tuve mis dudas sobre el efecto de esos rezos. Mi experiencia va sobre esto. Un día decidí dar un paseo por una zona protegida de Colombia. Me percaté que un perro lo había mordido una serpiente a lo lejos. Cuando llegaron unas personas a socorrerlo, preguntaron si alguien sabía rezar este tipo de cosas, pues no había muchas personas. Sin embargo, alguien dijo que tenía la oración escrita en una hoja, que solo faltaba quien lo rezara. Yo, la verdad, muy escéptico en esos momentos, pero honestamente sentía ganas de saber si lograban sorprenderme, y dije que yo lo haría. El señor, de manera muy extraña, me preguntó que si había tenido relaciones en los últimos 3 días, a lo cual dije que no. Me pasó la oración y nos acercamos al perrito. Ya frente a él estaba tirado en el suelo, prácticamente agonizante. No sé qué tipo de serpiente lo había mordido, pero se sabía que era venenosa, pues tenía hinchazón, parálisis, y en sus heridas salía como un tipo de agua con sangre. En fin, me agaché, tomé el papel en mi mano izquierda y con la otra sobre él y empecé la oración. Parece curioso, ya que solo dije esa oración una sola vez, y hasta la fecha aún recuerdo de principio al fin. Nombra a San Pablo, a Jesús, María y José, y también mientras vas orando tienes que persignarte 7 veces. Esto lo hice 2 veces y el perro cayó como en desmayo. Junto con otras personas que deseaban ayudar, lo pusimos en una lona y lo cargamos de vuelta a la caseta que había en la zona. Al otro día, sin ningún tipo de medicina, se levantó. No apoyaba la pata donde había sido mordido, pero sorprendentemente se veía mucho mejor. En fin, la fe mueve montañas, o tal vez algo que no es tan bueno se encarga de hacer esto posible. La verdad no lo sé. Suscríbete y deja que el terror forme parte de esta noche. Seguimos. En muchas ocasiones he contado esta historia y la verdad siempre me ha dado cierta inquietud. Una vez me fui de caminata con mi familia. Yo tenía unos 14 años y mis primos 17. Ellos iban adelante y a veces nos separábamos para explorar cada quien por su cuenta.
Era un camino angosto entre los árboles, así que gritábamos de vez en cuando para saber que estábamos bien. En un momento nos juntamos todos, pero seguíamos oyendo que alguien gritaba. Creímos que era una persona que también iba por el camino y le pareció gracioso imitarnos. Ya íbamos de regreso y sabíamos que nos demoraríamos como mucho 2 horas. Caminamos muchísimo y ya había empezado a oscurecer. El camino se me hizo eterno y un poco diferente a como lo recordaba. Aceleramos el paso y mis primos dijeron que empezaron a ver que algo se movía entre los árboles. Yo sentía que nos miraban y casi por mi oído derecho escuchaba que alguien intentaba llamar mi atención. Una de mis tías se acordaba que cuando era niña le contaban que la madre naturaleza perdía a las personas que se metían en los bosques a atentar a la naturaleza. Nos hizo detenernos y pedir permiso para salir. No sé si sería eso o qué fue lo que pasó, pero caminamos unos cuantos metros y finalmente encontramos la salida. Ese día llovió como nunca y le echamos la culpa a nuestra demora. No creo que haya sido solo eso, ya que camino a casa seguía sintiendo esa sensación de que algo nos veía. Suscríbete y deja que el terror forme parte de esta noche. Seguimos. Cuando era chico, siempre tuve pesadillas. No podía dormir y tengo vagos recuerdos de eso. Llegaba la noche, me dejaban solo y no podía. Tenía que estar con alguien para que me hiciera dormir o simplemente me quedaba despierto. Pasaron los años y me cambié de casa. Todo bien, hasta que un día mi mamá se levantó y vio la luz prendida de mi cuarto. Entró y me vio sentado en la cama hablando y jugando. Me preguntó que por qué estaba despierto y le dije que estoy jugando con el señor que está al otro lado de la cama. Unos días después, mi madre se levantó y vio la luz de la sala. Nuevamente, estaba yo jugando con unos carritos mientras reía. Era muy tarde y evidentemente no jugaba con nadie, por lo que mi madre me llevó a mi cuarto para volver a la cama. Resulta que todos los cajones, incluso mi cama, estaba tirada en el suelo, como si un ladrón estuviera buscando algo. Mi madre se asustó mucho ese día. Yo lo único que recuerdo fue comentarle que no tuviera miedo, que él solo quería encontrar un diamante que se le había perdido. Mi mamá no lo dudó más y me llevó a que me rezaran y 1000 cosas más, porque me decían que estaba embrujado o viendo entidades que no eran de este mundo. En fin, nos cambiamos de casa y al final intentó con la medicina alternativa. Algunos días me venía a ver una venezolana que era hinduista. Me hizo acupuntura y me cerró el tercer ojo que decía que tenía abierto. Después de esas sesiones, nunca vi nada más ni hasta el día de hoy. Lo más curioso viene después. Mi mamá hace un tiempo se encontró con la dueña de la casa antigua y le contó lo que sufría de niño. La señora se quedó sorprendida. Le dijo a mi madre que en esa casa se había suicidado su padre en el patio porque estaba obsesionado con haber tenido o perdido un diamante muy valioso en uno de los cuartos de aquella casa. ¿Qué harías si algún día te tocara vivir algo como esto? Les dejo mis redes sociales abajo. Denle clic a esa manita putada sosteniendo la campanita cuando les cuesta nada. Esperen futuros videos que seguro les van a encantar. Y nos vemos. No olviden dejar que el terror forme parte de esta noche.